A continuación, matemáticas para tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en casa y en clase. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaremos el tema congruencia de triángulos del área de matemática para el grado de tercero básico. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Alma. Bienvenida. Vamos a recomendarte que sigas practicando medidas higiénicas, lavándote las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Mantén el distanciamiento con otras personas y sobre todo no olvides el uso de la mascarilla. Para la clase del día de hoy vamos a necesitar tu módulo de aprendizaje. En él vamos a encontrar todas las instrucciones que vamos a seguir y por supuesto los conceptos que vamos a aplicar. Así que si ya tienes tu material listo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema congruencia de triángulos. Y para determinar la congruencia entre dos triángulos hay diferentes teoremas. Hoy vamos a desarrollar el teorema lado, 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 midiendo los tres lados de los triángulos para determinar si son congruentes o no. Pero antes, es importante que recordemos y apliquemos un teorema muy básico, que es el teorema de Pitágoras, para poder calcular un lado faltante o la hipotenusa para un triángulo rectángulo. Es así entonces que vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica para todo triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos se forman de la siguiente forma. Cuando la base o el lado horizontal forma un ángulo de 90 grados o un ángulo recto con el lado vertical. Cuando tenemos entonces acá este ángulo recto, este ángulo de 90 grados, vamos a poder encontrar el valor de la hipotenusa o del lado inclinado de la siguiente forma. Nos dice entonces el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es el resultado de elevar al cuadrado cada uno de los lados y sumarlo. Esta relación entre los tres lados de un triángulo también nos permite establecer que cuando sea uno de los lados el que falte, podemos despejar esa ecuación. Y entonces, si es el lado vertical el que nos hace falta, vamos a poder encontrarlo restándole a la hipotenusa el lado que sí conocemos. Entonces, si no conocemos el lado vertical, debemos conocer la hipotenusa y el lado horizontal, de tal manera que al restarle a la hipotenusa el lado horizontal, vamos a poder encontrar el vertical. Y de manera análoga, si queremos encontrar el lado horizontal, debemos conocer la hipotenusa y el lado vertical. Y entonces a la hipotenusa debemos restarle el lado que sí conocemos. Muy bien, entonces generamos tres fórmulas. Vamos a aplicarlas en un triángulo para poder ir familiarizándonos con los procesos.
En este caso, nos dicen completar el triángulo y nos dan un lado vertical de 3 centímetros y uno horizontal de 4. Teniendo en cuenta que entre los dos lados se forma un ángulo recto de 90 grados, entonces nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar este lado vertical que es el que nos hace falta. Entonces, vamos a recordar que para encontrar la hipotenusa al cuadrado, debemos sumar los dos lados que nos dan al cuadrado. En este caso, este es el lado A y este es el lado B. Entonces vamos a tener 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego continuamos con la operación. Copiamos la variable A1, la hipotenusa al cuadrado. La vamos a obtener de sumar 3 al cuadrado nos da 9. Y 4 al cuadrado nos da 16. Continuamos entonces y copiamos la hipotenusa al cuadrado. Y sumamos los dos lados al cuadrado. 9 más 16. Obtenemos como resultado 25. Hasta este momento hemos llegado a la hipotenusa al cuadrado, pero nosotros no necesitamos un valor al cuadrado, necesitamos un valor lineal. Por lo tanto, tenemos que calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y eso nos va a permitir establecer que la hipotenusa es el resultado de la raíz cuadrada de 25. Y eso es 5. Muy bien. Vamos a obtener entonces como resultado 5 centímetros. Y completamos nuestro triángulo. Nos habían dicho que la base es de tamaño 4, la altura de tamaño 3, y eso nos genera una hipotenusa de tamaño 5. Este triángulo de base 4, altura 3 e hipotenusa 5 se conoce como triángulo pitagórico. Bien. Ahora apliquemos entonces el criterio de congruencia. ¿Cuándo vamos a decir que dos triángulos son congruentes? Se dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen el mismo tamaño de lados y el mismo tamaño de ángulos. Como son 3 ángulos y 3 lados, eso nos genera varios criterios de comparación o varios criterios de congruencia. Hoy vamos a desarrollar el criterio lado, lado, lado. Vamos a comparar únicamente de forma externa los triángulos. En próximas sesiones vamos a utilizar los otros criterios. Existe el criterio lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Y vamos a desarrollarlos en futuras sesiones. Hoy, les recuerdo, vamos a desarrollar entonces el criterio lado es igual a lado igual a lado. Directamente el tamaño de los 3 lados. Entonces, en este caso nos dicen, ya completamos nuestro triángulo. Nuestro triángulo tiene las siguientes medidas. 4 en la base, 3 en la altura, 5 en la hipotenusa. Luego, tenemos el otro triángulo. Acá nos dicen, tenemos 3, 4, 5 en sus medidas.
El primer triángulo está identificado con los vértices A, B, C. Y el otro triángulo tiene los vértices A', B' y C'. Dijimos, vamos a comparar directamente el tamaño de los lados. Así que los lados que son iguales en posición tienen que tener el mismo tamaño para que los triángulos sean congruentes. Tenemos el mismo tamaño para los mismos lados. ¿Qué opinan? Vamos a comparar. Vértice A, vértice B. Entre A y B tenemos una distancia de 4 unidades. Para el otro triángulo, del vértice A' a B', ¿qué distancia tenemos? Muy bien, también tenemos 4, pero está en una posición diferente, que eso no te engañe. Luego, de A a C tenemos una distancia de 3. Veamos de A' a C'. También tenemos una distancia 3, aunque no estén en la misma posición, pero estamos representando los mismos vértices o las mismas esquinas. Entonces ya vimos que este lado AB es igual a A'B', y el lado A C es igual a A'C'. Y nos queda comparar de B a C. Comparemos con B' y C'. Tienen la misma medida, aunque no estén en la misma posición. Eso no importa. No importa que no estén en la misma posición. ¿Qué nos interesa en este momento? Que tengan el mismo tamaño. Y entonces nosotros podemos decir, estos triángulos son congruentes. El triángulo, y lo vamos a escribir así, el triángulo formado por los vértices A, B, C, es congruente. La congruencia se escribe así, con estos símbolos. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño de lados. Ahora, en la ilustración nos dan estos dos triángulos y nos dicen, hay que comprobar la congruencia entre estos dos triángulos, y el primero está formado por los vértices LMK y el otro está formado por los vértices FDE. ¿Qué debemos hacer entonces si vamos a utilizar el criterio de lado, lado, lado? Comparar los lados que tengan las mismas posiciones y vamos a necesitar medirlos. En este caso yo voy a utilizar una regla, que es la que tengo acá, y vamos a proceder a hacer la medición de los lados que tengan la misma posición. En este caso, vamos a iniciar con el triángulo y voy a empezar con ML. Vamos a iniciar entonces con este lado. Vamos a utilizar, puedes utilizar la regla en pulgadas o en centímetros, como te sientas más cómodo. Y vamos a medir que tiene 18 centímetros. Vamos entonces con el otro triángulo y vamos a medir el mismo lado, de E a F. Y vemos que tiene 18 centímetros también. Para anotar qué lados estamos comparando y cuáles son iguales, vamos a utilizar la siguiente simbología. El lado ML es congruente con el lado EF. Así que los primeros lados que comparamos son congruentes. Y los vamos a emparejar
con una línea. Ahora vamos a medir el primer lado inclinado del lado izquierdo. MK para este triángulo y tiene una distancia de 17 centímetros. Ahora voy con el otro triángulo. Y vemos que tiene 17 centímetros también. Es así entonces que el lado MK, ahora utilizo doble línea, es congruente con el lado ED o DE. Entonces vamos emparejando los lados en comparación. ML con EF y MK con ED. Hagamos la última medición de lados. Entonces, vamos a iniciar con KL. Vemos que tiene 18 centímetros. Vamos entonces con el último, con DF. Tenemos también 18 centímetros. Entonces, dejamos como referencia una línea, dos líneas. Ahora vamos a usar una tercera línea. El lado KL es congruente en tamaño con el lado DF. Y utilizamos entonces esta simbología. El primer lado que comparamos, una línea. El segundo lado que comparamos, dos líneas. Y el tercer lado que comparamos, tres líneas. Entonces eso nos da una referencia muy clara de qué lado con cuál fue que utilizamos para la comparación. Entonces, podemos decir, luego de haber hecho la medición, que el triángulo formado por los vértices L, K, M LKM es congruente con el triángulo formado por los vértices FDE. Estamos siguiendo la misma forma que utilizamos acá. LKM igual a K, FDE. Y entonces, te recuerdo, utilizamos hoy el criterio de congruencia de lado, 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 midiendo los lados directamente de los triángulos. Entonces, en este criterio podemos decir que dos ángulos son congruentes porque tienen los tres lados del mismo tamaño. Esta simbología podemos colocarla también en este triángulo de acá arriba, para que veas el orden que utilizamos. Cuando comparamos el vértice AC, nosotros lo comparamos con los vértices A' y C'. Cuando comparamos los vértices AB, utilizamos A' y B' para comparar. Y por último, B con C, con B' y C'. Para que veas dónde están los lados que comparamos de cada uno de los triángulos. Te recomiendo que continúes practicando y realizando todos tus ejercicios que tienes en tu módulo de aprendizaje. Que guardes todos tus trabajos en tu portafolio de Aprende en Casa y en clase. Que continúes con la práctica de las medidas higiénicas, lavándote las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Mantén el distanciamiento con otras personas. Y sobre todo no olvides el uso de la mascarilla. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.